Para conocer el lado B de Ernesto Pérez, conversamos con su sobrina Leonor, una persona que ha estado vinculada a él desde siempre, tanto a través de la fotografía como del mundo del teatro. Leonor nos ayudó a conducirnos por todas las facetas más familiares de Ernesto. Leonor, ¿cómo estás? Bienvenida al lado B. Muy bien. Para ayudarnos a recrear un poco lo que es la historia de Ernesto, tu tío Ernesto. Mi tío Ernesto, muy contenta en poder aportar y dar a conocer lo que es él, más allá de lo que ve la gente también. Me parece que mucha gente lo conoce, pero tampoco conocen otras facetas que son súper ricas y que también alimentan lo que es el personaje de él. Con tu tío Ernesto, bueno, tiene una diferencia de edad bastante grande, pero a lo largo de tu vida siempre has sido una persona muy cercana a vos, o sea, lo conocés, obviamente, además de todo lo que es la faceta de la actuación, en el ámbito familiar. ¿Cómo lo definís a él un poco dentro de lo que es esa vida, ese mundo? Y para mí, el tío es como mi padre también. Ha sido otro padre para mí, ha estado siempre presente en todo sentido. Tanto bueno, para mí fue una gran influencia a nivel artística. Yo hago teatro y también me gusta mucho la fotografía y él también, o sea, él es un fotógrafo increíble. Y en todo lo que tiene que ver con el teatro siempre fue el que me abrió y abrió a toda la familia, no ha sido conmigo, ¿no? Eso. Y creo que esto que siento yo, lo increíble es que muchísima gente lo siente, no solo de mi familia, sino que él abre su mundo a mucha gente y siente esa misma cercanía que siento yo, como que si fuera mi padre, mucha gente la siente. En mi caso, yo siempre, me acuerdo de siempre íbamos los domingos a la casa de mi abuela, él vivía con mi abuela y siempre eran los almuerzos de los domingos y recuerdo él siempre mostrando películas, siempre mostrando las fotos que sacaba, siempre era el primero que a mí me habilitó el humor de Capusotto y el humor de Cha Cha Cha, que para mí a mí me gusta muchísimo el humor. Pero puntualmente ese tipo de humor. Claro, y además los Monty Python, por ejemplo, siempre fue el que habilitó y el que generó estos materiales que de repente ahora es más fácil llegar a las cosas que uno le gusta por el tema de internet, pero en esa época no existía el internet. No, entonces qué importante que era también, bueno, ahora también es importante que te habiliten los materiales, pero en esa época sobre todo, él me acuerdo que grababa los capítulos de Todo por 2 pesos, que era un programa que hacía Capusotto y Alberti en el canal estatal argentino, y que en esa época lo pasaban por cable. Y él lo grababa. Yo me acuerdo que estudiaba en Montevideo y cuando veníamos los domingos siempre veíamos esos VHS con los programas de Capusotto. Un coleccionista en ese sentido. Sí, bueno, de Monty Python y y no solo de humor, sino de joyas, de joyas artísticas, ¿no? Como yo me acuerdo que fue el que me mostró la película de Mozart, o películas que para uno son increíbles a nivel no solo de historia, sino de fotografía, de música. Un conocedor de ópera también, de música, fue el que me habilitó como de alguna manera. Bueno, en mi familia siempre les gustó la música, ¿no? Mi padre y mi madre. Distribuidora J.R. López S.R.L. Emanuel de Rodríguez 519. Teléfono 4342-2575. Pero él, ¿cómo hacía para generar ese interés por ese tipo de cosas? Porque por ahí vos decís Mozart, pero yo te imagino a vos chica, viendo a tu tío cómo él te mostraba todo eso. ¿Cómo te enganchaba? ¿Por qué lado él hacía que eso, digamos, te llamara la atención? Sí. Y en el caso de Mozart, a mí lo que me pasó fue de escuchar la flauta mágica, un aria que se llama La Reina de la Noche.
y que es un área que es muy difícil de cantar porque técnicamente es casi imposible, ¿no? Y casi se genera como si fuera una flauta la voz de la mujer. Y él nos mostró eso por esta película también. Entonces, esto de este entusiasmo y sobre todo a través del amor por lo que se ve y por lo artístico. El conocimiento también de las historias que hay detrás de esas piezas. Sí. Y sobre todo el entusiasmo de compartir algo que te gusta. Y me parece que eso pasa mucho con cualquier artista o con cualquier persona que ama lo que hace. Tanto a nivel de, bueno, él siempre, yo desde que me acuerdo está sacando fotos. Y entonces para nosotros era algo muy común que estuviera él sacando fotos. De repente antes no era común que una persona esté arriba tuyo sacándote fotos. ¿Fotos de las reuniones familiares o de qué tipo de...? De todo. Él siempre fue un colgado con la fotografía. Y entonces tenía muchos álbumes de fotos de fauna, de flora. Bueno, ahora él tiene todo un archivo digital, pero todo ese archivo analógico, digamos, lo pasó a digital, entonces lo fichó de una muy, muy metódico, ¿no? Müller Joyeros, la calidez en joyas. Asamblea 694. ¿Qué recuerdo tenés vos de ir a visitarlo al tío siendo niña? Era genial. Y estaba muy unido al personaje que era mi abuela también, ¿no? Que mi abuela y mi abuelo eran el nexo de toda la familia, ¿no? Entonces, los domingos, bueno, creo que pasa muchísimo con muchas familias familias, seguro. Que los abuelos son los que generan esta unión, que a veces cuando faltan es difícil como encontrarse con la gente y encontrar el espacio. En ese momento yo me acuerdo que los domingos eran realmente una fiesta porque era una fiesta de encontrarse con la pasta de mi abuela, con los cuentos de mi abuela. Siempre se comió muy bien y se come también muy bien. Pero mi abuela generaba esto del encuentro y también por la historia en la que venían. Ellos tuvieron un almacén de ramos generales y era el punto de encuentro de toda la zona. Claro, ¿no? El barrio era como ese lugar de... Sí, en Rincón de Albano. Ahí está. Y en Rincón de Albano eran el almacén de ramos generales donde mi abuelo también salía a hacer pedidos y volvía en carro. Tuvieron hasta un equipo de fútbol ellos ahí, eran donde se hacían los bailes. Entonces hay mucho cuento. Yo cuando vi la película del Gran Pez, no sé si la vieron, una de Tim Burton, me hizo acordar muchísimo a mi abuelo y a mi abuela con esto de todas las historias que se generan en un lugar y lo que genera la gente sobre todo. Seguro. En esto de habilitar y que mi abuela a veces cocinaba para 10, 15 personas porque se quedaban ahí porque el ómnibus venía más tarde o porque sí, o había gente que se quedaba 3 meses. Sí, personas que estaban de paso. Sí, algo que hoy en que día... eran amigos y que de repente ahora, claro, somos mucho más recelosos de quién se queda o quién... Stablo, la ropa que se usa hoy. Visite nuestro local en 25 de mayo 508. Si te pido una anécdota, por ejemplo, que vos recuerdes, la primera que te venga a la cabeza, que lo pinte a él de pieza a cabeza, de cómo es él, cómo es su personalidad. Y él tiene muchas facetas, lo que pasa, pero hay una que a mí me resulta muy graciosa porque él es muy, muy obsesivo con las cosas que le gustan, ¿no? Ahí está. Bueno, con todo, con todo no. No, pero sí con que quede como él quería que quedara. Y, por ejemplo, él pintó una pared de su casa, creo que fueron 3 o 4 veces. Pero porque no daba con el color que él quería y veía que... Y tiene que ver con eso, como... Y creo que eso también lo lleva a su arte, ¿no? Y a mí me da muchísimo respeto eso, a nivel de escribir, sobre todo. El ser muy crítico consigo mismo. Sí, crítico y
rever su trabajo. No tanto el darse palo por lo que está haciendo, sino Claro. rever todo el tiempo el trabajo que está haciendo y las posibles miradas que eso puede tener. Desde un personaje que crea, como lo que creó en La noche que no se repite, que me parece un personaje con muchísimas facetas, que es una persona como súper cruel, pero a la vez tiene una faceta tierna con el otro personaje, y eso lo genera también a nivel dramatúrgico. Yo estuve trabajando con él en Solo las alas y estuve mucho tiempo compartiendo escenario, y él es una persona que se obsesiona pero hermosamente con Claro, lo que hace. Para que las cosas salgan bien. Salgan bien y sobre todo que llegue de la mejor manera, que el otro pueda disfrutarlo, no por complacer al otro, sino porque el otro lo disfrute. Seguro. Tiene mucho de maestro eso, de corregir, eso de querer que Sí. los trabajos queden, digamos, de la mejor manera posible. Y también tiene mucho de maestro eso que comentabas Sí. antes, de que él, bueno, es muy de enseñar cuando va a compartir sus Sí. intereses, ¿no? Y la docencia en un nivel como muy humano, sobre todo eso. Yo creo que los cuentos que siempre me hizo de su docencia, o de momentos que eran complicados de repente, complicados a nivel de que de repente había un caso más complicado de llegarle a un niño, o de grupos más complicados, siempre buscó la forma de eso, del disfrute, ¿no? De que el humor estuviera presente, de que se generara la empatía con el otro, porque y eso creo que a mí ha sido una de las cosas que me ha generado siempre como base para mi trabajo. Ujú. El sobre todo poder encontrarse con el otro para poder disfrutar, porque si no las cosas se hacen de un nivel súper frío y no hay conexión. Claro. Y eso se nota. Supermercados Avenida, con sus sucursales Norte, Centro, Sur y Molino. ¿Cuánto de lo que sos vos hoy es gracias a tu tío Ernesto? Hay muchísimo. A nivel humano, ojalá que, o sea, yo creo que mucho. Yo creo, y a nivel de humor también. Ahí va. A nivel de artístico, yo creo que me entrenó muchísimo lo que es el ojo, para trabajar en teatro, para trabajar con mi cuerpo. Yo trabajo muchísimo como no soy bailarina, pero sí soy una actriz que trabaja muchísimo desde las formas corporales. Uh-huh. y partiendo desde eso. Y creo que ha sido para mí un pilar muy importante en eso, en escucharme, escuchar lo que quiero y escuchar lo que me gusta hacer para poder llevarlo adelante. ¿En Solo las alas fue la primera vez que actuaron juntos o ya habían compartido escenario en otras oportunidades? No, fue la primera vez. Fue la primera vez. Y fue hace poco. Súper, sí, fue hace 2 años que empezamos con ese proyecto. Solo las alas es un proyecto que arrancó con un Día del Maestro. Uh-huh. Ellos, mi tío Ernesto y Beatriz Fortunato estrenaron la obra en un Día del Maestro hace como 10 años por ahí. ¿Y cómo fue la experiencia de estar en un escenario con él? Fue increíble. Finalmente, después de haber sido tu profesor durante mucho tiempo, bueno, estar en la cancha efectivamente con él. Fue increíble porque nunca se perdió esa cosa de juego. La obra se había estrenado con Beatriz y estaba buenísima, pero claro, nosotros generamos otro juego a partir de esto que yo te decía del escucharnos en la conexión, y a partir de lo que decimos y hacemos sobre todo, se generó otra puesta en escena también. Entonces fue como una conexión desde los artistas y no desde, bueno, somos todo, ¿no? Seguro. Somos todo, pero sí fue encontrarnos desde lo profesional, pero también desde lo humano. Uh-huh. Fue mágico para mí. Y también diciendo cosas tan increíbles como las que plantea la obra.
el pensamiento de Clemente Estable es como básico a nivel del humano también y del encontrarse con el otro. Y también que lo haya generado mi tío es como, es un bombón. Seguro, estaba completa no podíamos, la cosa, digamos. Claro, no podíamos fallar a Seguro. nivel humano. Leonor, gracias por favor. habernos ayudado entonces a construir un poco más las vivencias de tu tío, la historia de él, desde una parte que por ahí la gente no conoce tanto. Gracias y bueno. Un placer poder dar a conocer todo lo que es Ernesto.